En este módulo vamos a hablar acerca de las indicaciones de transfusión en situaciones especiales. Cuando vamos a hacer la transfusión de glóbulos rojos en pacientes pediátricos y neonatos, la decisión no debe determinarse exclusivamente por el valor de la hemoglobina, sino que se debe evaluar también las comorbilidades, los signos y síntomas relacionados con la anemia y respuestas transfusionales previas. En pacientes hemodinámicamente estables, si la hemoglobina es inferior a 7 gramos de decilitro, la transfusión de glóbulos rojos suele ser apropiada. Si la hemoglobina está entre 7 y 9 gramos decilitro, la transfusión de glóbulos rojos podría ser apropiada, y si la hemoglobina es superior a 9 gramos decilitro, la transfusión de glóbulos rojos no está indicada. En pacientes con un peso inferior a 20 kilos se debe calcular relativamente el volumen de transfusión con base en el peso y el incremento deseado de la hemoglobina. Y en la mayoría de pacientes con un peso superior a 20 kilos, las transfusiones de sangre de una sola unidad de glóbulos rojos, seguida de la valoración clínica, determinará la necesidad de nuevas transfusiones. En la transfusión de plaquetas en pacientes pediátricos y neonatos, la decisión debe estar basada teniendo en cuenta los riesgos y beneficios y no solamente resultados de laboratorio. El objetivo de transfundir plaquetas es tener o prevenir las hemorragias y no necesariamente mantener la cifra del recuento de plaquetas dentro de los límites normales. Una dosis de una unidad por cada 7,5 kilogramos de peso debe aumentar el recuento entre 40.000 a 50.000 mililitros cúbicos. En una paciente con sangrado activo, el aumento del recuento plaquetario debe ser por lo menos de 40.000 mililitros cúbicos. Es preferible usar plaquetas RH y ABO compatibles. Y tenemos la transfusión de plasma fresco congelado en estos pacientes pediátricos y neonatos, y se utiliza cuando son sometidos a cirugías cardíacas. No se recomienda el uso rutinario de una solución de bombeo basada en plasma fresco congelado, ya que ésta no ofrece ninguna ventaja. En pacientes que son sometidos a cirugías, el plasma fresco solo está indicado para el tratamiento de sangrado activo, donde la coagulopatía es un factor contribuyente a la decisión. Y los crioprecipitados deben usarse para tratar el sangrado activo cuando el nivel de fibrinógeno es inferior a 1,5 gramos decilitro. Y una bolsa de crioprecipitados por cada 5 kilogramos sería la dosis adecuada para que el aumento del fibrinógeno sea de 1 gramo decilitro. Dentro de las situaciones especiales tenemos el protocolo de transfusiones masivas, y este es determinado por un especialista donde él determina si el paciente satisface los criterios para activar dicho protocolo. Y la línea base para él va a ser el cuadro hemático completo, las pruebas de coagulación PT, INR, PTT, PA, fibrinógeno, bioquímicas, y entre la bioquímica es que se miran los electrolitos, calcio, potasio, sodio, función renal, creatinina, BUN y gases arteriales. Cuando ya decide activar como tal este protocolo, él notifica al servicio transfusional, y el personal de laboratorio debe notificar como tal el hematólogo o el especialista en medicina transfusional, que debe estar en contacto directo con ese especialista clínico, donde el especialista clínico lo que va a hacer es hacer una solicitud de 4 unidades de glóbulos rojos, 2 de unidades de plasma fresco congelado, y debe considerar si es una dosis terapéutica de plaquetas, sea para adultos, si pone ácido tranexámico en pacientes con un trauma, y dentro de esto debe incluir crioprecipitados si el fibrinógeno es menor a 1 gramo decilitro, y de acuerdo también, digamos, como a la configuración local acordada. Dentro de esto también debe que el especialista hematólogo o el de medicina transfusional ponerse en contacto regular con todo el equipo clínico para estar, digamos, en una comunicación directa para ir revisando todas esas pruebas hora a hora. Y determinar si el sangrado es controlado o no. Si es controlado, pues se debe que informar para un cese de ese protocolo; de lo contrario, seguir haciendo el protocolo. ¿Y esto que busca? Busca poder mejorar esa oxigenación, ese gasto cardíaco, esa perfusión tisular y ese estado metabólico, y se debe monitorar entre cada 30
minutos a 60 minutos, es decir, una hora, ese recuento sanguíneo completo, pruebas de coagulación, calcio ionizado y gases arteriales. Y todo este protocolo que busca tener una temperatura superior a 35 grados centígrados, un pH superior a 7,2 y que ese exceso base sea menor e inferior a -6, que el lactato sea menor a 4 milimols litro y que el calcio sea superior a 1,1 milimols litro, que las plaquetas estén por encima de 50.000 células UL, que el PT y el PTTA sea inferior a 1,5 por normal, que el INR sea igual o inferior a 2 y que finalmente el fibrinógeno sea mayor a 1 gramo litro. Dentro de los criterios sugeridos para la activación del protocolo de transfusión masiva encontramos que la transfusión actual o la esperada de 4 unidades de glóbulos rojos en menos de 4 horas, que haya una inestabilidad hemodinámica y que se espere sangrado o que esté en curso. Ese sería uno de los criterios. El otro criterio puede ser un trauma severo torácico, abdominal, pélvico o múltiple de huesos largos y también el sangrado mayor obstétrico, gastrointestinal o quirúrgico. También encontramos de que está el protocolo de sangrado masivo para niños, donde digamos que la diferencia es que el paquete solicitado por el especialista va a ser de acuerdo a lo que localmente esté establecido y que los objetivos solo cambien la parte de la temperatura, donde se busca tener una temperatura mayor a 36 grados. El pH es igual, que sea superior a 7,2, que el lactato sea menor a 4 milimols litro, que el calcio ionizado sea mayor a 1,1 milimols litro, que las plaquetas sean superiores a 50.000 células litro y que el PTI-TPA sea inferior a 1,5 por el normal y que el fibrinógeno esté por encima de los 2 gramos litro. Dentro de los criterios sugeridos para la activación del protocolo en niños encontramos pérdidas actuales o anticipadas de 35-40 mililitros mayores a estas kilogramo de glóbulos rojos en un tiempo menor de 4 horas, que hemodinámicamente se encuentre inestable, que haya o no sangrado o que esté previsto, que puede ser otro de los criterios el trauma severo torácico, abdominal, pélvico múltiples en huesos largos y trauma craneoencefálico, y que haya un sangrado mayor gastrointestinal o quirúrgico. Y cuando hablamos de esas transfusiones de glóbulos rojos en el perioperatorio, encontramos que a pacientes con postoperatorios con isquemias miocárdicas o cerebrovasculares agudas y que su nivel de hemoglobina sea de 7 a 10 gramos decilitro es apropiado la transfusión de una unidad de glóbulos rojos. Y que esos pacientes quirúrgicos con reservas de hierro óptimas en las cuales se prevé una pérdida de sangre sustancial, lo ideal es que sean tratados con terapia de hierro preoperatorio. En pacientes con anemia por enfermedad crónica, los efectos de los agentes estimulantes de eritropoyesis suelen ser indicados. Se debe transfundir en la anestesia si la hemoglobina está entre 7 y 10 o si la PaVO2 es inferior a 28 miligramos de mercurio o la tasa de extracción de oxígeno sea superior del 50%. Las transfusiones de plaquetas en el perioperatorio está indicado para mantener el reencuentro de plaquetas al menos en 50.000 mililitros cúbicos en punciones lumbares, anestesia epidural, inserción de catéteres centrales, biopsia transbronquial, biopsia hepática, laparotomía o procedimientos similares y partos vaginales. Está indicado para cirugías en sitios críticos como el cerebro, ojos y se debe mantener el número de plaquetas superior a 100.000 mililitros cúbicos. Las transfusiones de plasma fresco congelados en el perioperatorio están indicados para revertir la terapia con warfarina si el paciente va a cirugía de urgencia. La aplicación de este plasma a una población postquirúrgica en cuidado intensivo está asociada con un aumento en las tasas de infecciones y no se recomienda el uso de profiláctico
de plasma fresco congelado en cirugías cardíacas. Y en este esquema vamos a encontrar una plantilla que es para esos pacientes sometidos a procedimientos en los que se prevé una pérdida sustancial de sangre, tal como lo es la cirugía cardíaca, cirugías ortopédicas mayores, vasculares y general. Y encontramos detalles muy específicos y rangos de referencia y terapias que digamos que necesitaría esa adaptación para las necesidades locales, experiencias o grupos de pacientes. Entre las transfusiones en pacientes con anticuerpos encontramos el término de aloinmunización. En el contexto transfusional se refiere a pacientes que ya poseen unos anticuerpos irregulares frente a antígenos eritrocitos ajenos, lo que exige un fenotipado y una compatibilización más allá de lo habitual. Y la transfusión requiere que el banco de sangre y el clínico colaboren estrechamente. El sistema de RH incluye más de 50 antígenos, donde los anticuerpos pueden formarse tras transfusión, trasplante o embarazo y complican la compatibilidad de los glóbulos. En estas situaciones se recomienda identificar los anticuerpos del paciente, fenotipar y genotipar al receptor y seleccionar unidades con el mínimo número de antígenos que el paciente carece o para los que posee anticuerpos. Comprueba si no se encuentran unidades ideales. En situaciones especiales donde se necesita realizar transfusión de RH negativo, donde idealmente los pacientes de RH negativos deben recibir sangre RH negativa para prevenir la sensibilización al antígeno D y pues generar o evitar complicar futuros embarazos o transfusiones. Pero si dada la emergencia no hay unidades RH negativas disponibles y la vida del paciente lo exige, puede administrarse sangre RH positiva con una monitorización cercana, acompañado de una consulta hematológica y además se debe considerar la profilaxis con inmunoglobulina anti-D para prevenir posteriores complicaciones. Y esto vendría siendo uno de los resúmenes acerca de situaciones especiales donde se requieren transfusiones. Los invitamos a leer los documentos que son de gran interés y ampliar más información acerca del tema.